mundo tan tecnológico y globalizado como el nuestro parece que el amor de Dios no tiene cabida. Pero como vamos a ver hoy, eso es una gran mentira. Amigos, amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Feliz Año Nuevo y muchas gracias por acompañarnos una vez más. En el Congreso de Evangelización que tuvo lugar en Lausanne en 1974 se originó un movimiento que ha llegado hasta nuestros días y que ha tenido su máxima expresión en el Congreso de Lausanne III celebrado hace poco en Ciudad El Cabo. Hoy vamos a conocer las aportaciones de este evento a la extensión de la obra de Dios. Excelencia. Visión. Relevancia. El último esfuerzo. Reforma. Unidad en el espíritu. Oportuno para el tiempo que estamos viviendo. Unidad en la diversidad. Esperanza. Es un caleidoscopio de la gracia de Dios. Desafiante. Expectativas. Sin barreras. Cooperación. Gran necesidad. Desafío. Diálogo. Inspirador. Prioridad. Esperanza. Así resume la delegación española este tercer Congreso de Lausanne, celebrado recientemente en la ciudad de El Cabo, un congreso que nació con varios objetivos. Creo que por primera vez estamos en un congreso internacional donde es posible pararse en la plataforma y decir el mundo ha cambiado de color y la gente entiende claramente qué significa. En segundo lugar, creo que este congreso ha invitado nuevamente al movimiento misionero mundial a pensar en términos de restaurar la palabra al centro de la reflexión misionológica. Creo que el establecer la palabra en el principio con una mente fresca y con un corazón ardiente nos ha hecho reflexionar que si hablamos acerca de misiones con la base de la palabra estaremos seguros. El tercer elemento, creo que este Congreso ha hecho un llamado muy claro a la centralidad del Evangelio, pero no el Evangelio como tal, sino el Evangelio de Cristo en la cruz, que hace una gran diferencia. El Centro de Convenciones de Ciudad del Cabo albergó este evento que reunió en la ciudad sudafricana a más de 4.000 delegados que venían de todos los rincones del planeta, a excepción de China, que a última hora impidió la participación de su delegación. Además, hubo 650 sitios de Internet conectados con el Congreso en 91 países, con la participación de más de 100.000 personas, de modo que ha sido el evento sobre evangelización más importante celebrado en el siglo XXI, donde se ha podido percibir el sufrimiento que muchos cristianos padecen por causa de su fe. Me ha impactado recordar el precio de servir a Dios, ¿no? Servir a Jesús, a personas que están dando su vida literalmente por servirle. No es que no lo supiera, pero a veces viviendo en la sociedad en la que vivimos lo olvidamos. Y ha sido hermoso poder ver familias, testimonios vivenciales del precio de seguir a Jesús. Tenemos que hablar, tenemos que estar dispuestos a hacer cosas quizá de una forma diferente de lo que lo hemos hecho antes, estar dispuestos a bajar barreras, no ser territoriales, sino realmente a cooperar los unos con los otros y estar dispuestos a mirar el precio que otros han pagado en el mundo para que este evangelio llegue hasta los fines de la tierra y nosotros estar dispuestos también en pagar ese precio. El programa del Congreso estaba marcado por la excelencia en la comunicación, el arte, el drama, la música, los medios audiovisuales ayudaron a transmitir una información actual de la realidad evangélica global y a compartir un mensaje de urgencia y relevancia en la misión. Estoy impresionada de todo el trabajo que ha hecho la organización. Realmente me ha cautivado la excelencia del trabajo de cada uno de los departamentos. He podido experimentar lo que significa la realidad de que el Evangelio sigue siendo hoy verdad y una realidad en acción en muchísimos cristianos en todos los lugares del mundo, y que Jesús no solamente resucitó, sino que sigue vivo y presente en muchas realidades locales y con una experiencia de verdad, de práctica, de compasión, de misericordia y de amor por medio de la Iglesia en muchos lugares del mundo.
El impacto sobre cada uno de los participantes de este tercer Congreso sobre Evangelización Mundial Lausanne III sacó a relucir multitud de inquietudes, algunas como nuevas revelaciones sobre los retos de la misión en el siglo XXI, otras como renovación de compromisos ya asumidos. Algo que me ha impactado en un congreso tan grande como este, con una representación tan importante y significativa de todos los países, de todas las iglesias de los países, es el tema de la oración, la importancia de la oración. Y creo que es algo que me va a hacer reflexionar. Voy a poder compartir también en el ministerio, en la iglesia donde estoy colaborando, y me gustaría también que fuese una reflexión para todos en España. Necesitamos orar más. La misión, la evangelización necesita de la oración. Yo creo que como resumen del Congreso tenemos varias cosas que están pasando que podrían llegar a ser muy interesantes, como la unión que estamos tratando de tener de las diferentes fuerzas que se pueden dar ahora por todo el mundo, no solo en el mundo del norte, sino en el mundo del sur, para poder completar con la tarea de la evangelización mundial. Algo que me ha gustado mucho es la representación que tenemos aquí del mundo mayoritario, África, América Latina y Asia, que son lugares que ahora están pujantes en el Evangelio y que están tratando de ayudar en el proceso de completar la tarea de la evangelización mundial. El Congreso ha sido un Congreso que aún le hace falta tiempo para medir todo lo que va a representar para la Iglesia, pero creo que va a ser un Congreso que va a marcar los próximos años. Para mí el mensaje más importante que hemos estado escuchando todos estos días es la necesidad de hacer una revisión de quiénes somos como Iglesia, de la clase de Iglesia que tenemos que ser. Primero tenemos que aparecer delante del mundo y luego aparecer también delante de Dios. Son dos pasos que deben darse a la vez. Y nosotros debemos emprender una reforma interna de la Iglesia, algo quizás tan importante como puede llegar a ser la reforma del siglo XVI, una reforma en humildad, una reforma en integridad, una reforma en un estilo de vida simple. Tenemos que seguir trabajando en aunar esfuerzos. Esto es una tarea a nivel mundial. La Iglesia del Señor es muy diversa, pero tenemos muchos medios y podemos avanzar en ese camino de aunar esfuerzos. En nuestro país en concreto, pues aunque es un país que se confiesa de mayoría cristiana probablemente aún hoy día, hay un cristianismo muy nominal y realmente vemos la gran necesidad de anunciar el Evangelio, de llevarlo a las ciudades, los pueblos de España, de compartirlo a nivel personal, de darlo a conocer. Y como evangélicos españoles pues tenemos que avanzar en ese camino de ver cómo podemos aunar esfuerzos para que esa tarea siga avanzando y consigamos que un gran número de españoles puedan realmente oír el mensaje del Evangelio y conocer más de cerca la palabra de Dios. Yo creo que debemos hacer un replanteamiento de dónde debemos llegar, de cuáles son nuestros focos y prioridades en la evangelización y desde luego empezar otra vez todo el ciclo que viene en el Evangelio de empezar a predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En cada generación debemos predicar en nuestra Jerusalén, en nuestra Samaria, en nuestra Judea y hasta lo último de la tierra. Lausanne III es fruto de un movimiento que comenzó en 1974 cuando el predicador Billy Graham tomó la iniciativa de reunir en la ciudad suiza a los líderes evangélicos para renovar la visión y el compromiso misionero global. Allí se firmó un pacto que ha marcado el carácter de la evangelización entre las iglesias evangélicas en los últimos años. Este congreso pone sobre la mesa los nuevos retos para la Iglesia en el siglo XXI. Los tiempos han cambiado, 36 años desde ese entonces, y yo creo que muchos de los problemas, por ejemplo, el impacto de la globalización, el tema ecológico, son problemas que se han acentuado, no han disminuido. Hoy día yo estoy diciendo que Lausanne III debería responder a esos problemas. El problema de la globalización, la distancia creciente entre ricos y pobres alrededor del mundo, no solo en los países pobres, sino también en los países ricos. El tema del calentamiento climático, que significa que la Iglesia tiene que hacer algo para recuperar
la mayordomía de la creación, el cuidado de la creación de Dios, y también el tema del discipulado como algo esencial en la misión de la Iglesia, porque Jesucristo no mandó a que ganáramos conversos y tuviéramos mega iglesias, sino a ser discípulos que obedecieran en todo lo que Él mandó a sus discípulos. Creemos que el mensaje de Dios para la humanidad es muy relevante y la pregunta es si la Iglesia evangélica estamos logrando transmitirlo o no, desde a nivel pues de lo que transmitimos verbalmente, como lo que transmitimos en las comunidades en las que estamos, cómo nos relacionamos, en qué nos involucramos. Entonces creo que tenemos que hacer una reflexión seria y mejorar mucho, ¿no?, a ese nivel. Mirando para el futuro, lo que más me ha inquietado es la necesidad de discipular a los jóvenes. En este congreso hay 1000 jóvenes, líderes. Muchos de ellos con 25 años están pastoreando iglesias, manejan 5 lenguas. Entonces creo que tenemos que preparar a nuestros líderes para poder extender la obra, que nosotros podamos hacer un trabajo de pasarles la antorcha. En el acto de clausura del Congreso pudo percibirse la unidad en el compromiso de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y terminar la tarea que Jesucristo encomendó a sus discípulos. Sin armas, sin violencia, sin guerras ni atentados, los cristianos seguirán levantando su única arma, la voz, invitando al mundo a reconciliarse con Dios en Cristo. Hola José Pablo, tú tuviste el privilegio de estar en Ciudad del Cabo. ¿Cómo fue para ti esta experiencia tan especial? Pues lo primero que tengo que decir es que Ciudad del Cabo es una ciudad impresionante, limpia, ordenada, moderna, y la verdad es que lo pasamos muy bien, una ciudad muy acogedora. El Congreso fue una celebración de la multiforme gracia de Dios. En el libro de Apocalipsis encontramos esta descripción de lo que será el cielo. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Algo de esta imagen profética lo hemos podido vivir en Ciudad del Cabo, pero lo más importante es la unidad en ese mensaje. Ya se puede escuchar a una sola voz: la salvación pertenece al Cordero de Dios, a Jesucristo. Ese mensaje está trayendo reconciliación entre pueblos enemigos y provocando desarrollo en zonas deprimidas. Es un mensaje transformador, revolucionario, que está cambiando el mundo y que lo seguirá haciendo allí donde se reciba. Confiemos que cada día sean más los que descubran ese poder. Amigos, nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animarte a leer la Biblia y para ello te queremos regalar este Evangelio de San Juan. Llámanos si todavía no lo tienes al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis como parte de la promoción de la lectura de la Biblia que hacemos. Repito, el teléfono es el 91 743 4400. Puedes ver este programa de nuevo en nuestra página web Buenas Noticias TV y ahí encontrarás otros contenidos de interés como el programa Mundo Protestante que se emite en Radio Nacional de España. Amigos, volvemos la semana que viene y lo hacemos para daros a conocer el Archivo Gráfico y Documental Evangélico, una iniciativa que esconde tesoros entre miles de fotos y de archivos. Gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo año y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.